Tema de la semana en esta jornada de viernes. Lázaro Manuel Alonso continúa con nuestro colectivo. Ahora también sumamos en próximos instantes a un invitado que nos estará acompañando en el debate del tema. Asimismo, Fidel, hoy centramos la mirada en el control sanitario internacional, toda vez que el tema de los viajeros y el tratamiento que se le da a los viajeros desde la pasada semana, pues ha suscitado también comentarios, preocupaciones, hay dudas también de la población de viajeros, personas que tienen el propósito de viajar a nuestro país, y entonces vamos a detallar en qué consisten estas nuevas medidas que se implementan en el país para el control sanitario internacional, también algunas aristas polémicas sobre el asunto. Redes sociales activas con el desarrollo de este tema. Usted recuerde, siga comunicándose con nuestro colectivo. Te dejo entonces con esta segunda parte del tema de hoy. Vamos entonces a observar, si ya lo tenemos listo, las opiniones de las personas que nos escriben a través de redes sociales, también a través de nuestro correo electrónico. Voy a compartirles el comentario de Gilberto. Han sido muchas las opiniones, no solo sobre el control sanitario internacional, sino también de todas las medidas que se implementan en el país para el control de la COVID-19, toda vez que el lunes hablábamos de responsabilidad, también de percepción de peligro en la población, y han sido muchos los comentarios. Vamos a compartirlos para que no se queden solo en nuestras redes sociales. Dice Gilberto: el riesgo más grande está con las visitas que se quitan el nasobuco al llegar a la casa de familiares y amigos. Habla también de esa escasa percepción de peligro que tenemos todavía algunos cubanos y cubanas. Avanzamos. Otra opinión. Un correo electrónico. Nos escribe Angélica Tomás. Dice, bueno, a través del correo de Angélica Tomás nos escribe un señor. Dice, le escribe un seguidor de su programa y consciente de que será un puente hacia la solución. No creo que el toque de queda de 9 a 5 resuelva la situación tan compleja, dice este televidente. Aquí, por las mañanas y tardes, un tráfico de personas y niños en áreas comunes jugando y reunidos. El transporte, regúlenlo, dice. Pongan una medida fuerte y esperando de usted lo mejor, bueno, del espacio, supongo que nos escriba este televidente, que habla sobre las medidas, estoy pensando, implementadas en la capital sobre la limitación de movilidad en el horario nocturno. Vamos a avanzar más, buscamos más opiniones. Dice Lianet: debemos seguir, esto es una carrera de fondo en la cual cada cubano cuenta, juntos saldremos adelante. Por un lado, nosotros como ciudadanos debemos de entenderlo, entender las reglas del juego, son simples, disciplina y mucho cuidado, dice Lianet, que nos escribe a través de las redes sociales. Avanzamos, tenemos más opiniones. Dice Daniela Mora: buenos días, también para usted, Daniela. A mi entender, lo más lamentable es cómo ver aún personas que hacen un mal uso del protector bucal, no respetan el distanciamiento social. Es necesario que las familias hagan un mayor hincapié en los más pequeños de casa, dice Daniela Mora. Creo que tenemos una última opinión también en redes sociales, la compartimos, dice Reinaldo Cuba. La medida de cuarentena en aquellos lugares donde se establezca comprende la limitación rigurosa y la prohibición del movimiento de la población para frenar la propagación del virus. Esta es una opinión sobre las medidas de cuarentena que se han establecido en algunos lugares del país a propósito de la compleja situación epidemiológica que se vive en algunos territorios. Son opiniones de todo tipo y que tienen que ver todas con el control de la enfermedad, ese ansiado control de la enfermedad que se ha sostenido en el tiempo. Es un propósito también de nuestras autoridades sanitarias y también del gobierno cubano, pero que pasa también por la responsabilidad y la conciencia de cada uno de nosotros. Yo decía que esta mañana vamos a centrar la mirada en el control sanitario internacional. ¿Qué sucede con los viajeros que llegan hoy al país? Y para conversar sobre el tema, repite la visita al tema de la semana el doctor Carmelo Trujillo, quien es jefe de control sanitario internacional del Ministerio de Salud Pública. Gracias, doctor Carmelo, por acompañarnos esta mañana. Bienvenido otra vez. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente, y acá nos tienen. Bueno, doctor Carmelo, hay varias personas que se han comunicado con el espacio porque todavía no ha quedado claro del todo cuáles son las nuevas medidas que se implementan en el país para los viajeros. Estamos hablando de aislamiento para cada persona que llegue al país. Vamos a un poco explicitar cómo funciona esto, a dónde van, qué seguimiento se les da a estos viajeros que llegan al país. Bueno, Lázaro, buenos días a todos. Bien, como tú decías, a partir del 6 de febrero se inició la implementación de un grupo de nuevas medidas que ya en otro momento habíamos tomado con ciertas características y en ciertos escenarios y condiciones, y en este momento se retoman estas medidas, aprovechando la reducción del tráfico internacional nuevamente que ha ocurrido, no solamente inducido por la situación epidemiológica, sino porque muchos países también hoy han cerrado o han ido cerrando paulatinamente su frontera
y se aprovecha el contexto, se implementa esta nueva medida a partir del 6 de febrero. ¿Qué hay de nuevo en esto que se diferencia en la etapa anterior? Hoy todos los viajeros, que no es lo nuevo, es lo que se implementa y se había sucedido en otro momento, todos los viajeros internacionales pasan a un aislamiento institucional. O sea, nadie va a la comunidad. Nadie va a la comunidad directamente. O sea, en un periodo de tiempo, la persona va a aislamiento y solo saldrá de este aislamiento cuando tenga un PCR negativo realizado al 5º día del arribo al país. ¿Dónde son estos aislamientos, doctor? Mira, existen varias modalidades de aislamiento y varios protocolos de actuación también. Primero destacar que a nivel de la frontera se reforzaron todas las medidas de vigilancia epidemiológica. Al estar ya un poco más disminuido el flujo de viajeros por nuestra frontera, a diferencia del periodo anterior, que se cerraron todos los aeropuertos y solamente quedó abierto a vuelos humanitarios y otro tipo de vuelos, el tráfico internacional, varios aeropuertos del país quedaron en aislamiento. Muchas de las personas están yendo, a su provincia de residencia. Fíjate. Estamos hablando de los cubanos que residen permanentemente en el país y que están viajando. Los viajeros internacionales cubanos que residen en el país y algunos que no residen en el país, pero que hacen alusión a alguna provincia, a algún territorio, zona a donde van, se aíslan en instituciones designadas en cada territorio del país. Depende del punto de entrada por donde entren, pero siempre van a ir a los territorios donde van a residir en el país o donde residen en el país. Estas medidas comprende también, por supuesto, un traslado controlado, un traslado organizado, ciertas características que se le han agregado a este momento, como es, por ejemplo, el aislamiento. La persona, incluso siendo un cubano natural, puede ser en condiciones hoteleras. Se han designado también varias instalaciones en algunas provincias del país donde el viajero, por supuesto, asumiendo los costos de este proceso, puede ir a estas condiciones hoteleras. El resto pasa a instalaciones ya muy adecuadas en condiciones y adecuadas con el personal ya entrenado que tenemos en el país. Va a un aislamiento que solamente sale de ese aislamiento cuando tiene PCR negativo realizado al 5º día del arribo al país. Doctor, con el tema de los viajeros, algunas personas tienen la percepción de, y estaba la polémica, abrir, no abrir el aeropuerto. Ya se sabe que había que abrir el aeropuerto porque además había un control de la enfermedad en el momento que se determinó volver a los vuelos comerciales en el país. Vamos a la calle. ¿Qué piensan los cubanos y las cubanas sobre estas medidas? ¿Qué piensan sobre el hecho de que hoy se haya limitado también el número de vuelos a nuestro país? También que todas estas personas vayan al aislamiento obligatorio en diferentes instituciones. ¿Y qué piensan de todo el control sanitario que se realiza sobre los viajeros? Preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. Cada día tenemos más de 800 casos en el país, que antes ni remotamente tuvimos esa cifra. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo poder controlar eso? ¿Cómo lograr que esos números vuelvan a bajar? Bueno, esos números pueden bajar, ya le digo, manteniendo la distancia, protegiendo a los muchachos en sus casas, lavándose las manos, que no entre tanto turismo, por supuesto, y que cada vez que entre un turismo hacerle la prueba o, no sé, mantenerlo los 14 días que tengan que mantenerlo. En el aeropuerto hacen el PCR y entonces cuando van a un lugar que se alquilan o rentan, salen para la calle directamente. Quiere decir que no hay un control sobre esas personas. Sobre el control, que la ley están bajando severamente, esa gente tiene que tener también un control. No sé, alguien que lo supervise, ¿me entiendes? Para que realmente esas personas no hagan la negligencia que están haciendo. Esas personas que vienen del exterior y que al llegar al país ya no van a ir para sus casas, sino que van a ir para un centro de aislamiento en lo que esperan el resultado del PCR de la primera vez y luego del 5º día. No, eso es bueno porque así se controla a esos viajeros, porque es una realidad que la familia cuando llegan a sus casas y entran en contacto, quieren verlo, quieren visitarlo, que es lo que ha pasado. Tuvimos este rebrote a partir de fin de año y bueno, la vida demostró que hubo problemas y eso es la cifra que tenemos en este minuto. Estoy muy de acuerdo de que se realicen ese tipo de medidas para ver si por lo menos baja un poquito la cantidad de casos que tenemos en el país.
Bueno, esta realidad que nos advertían algunos entrevistados y que responde a esa situación antes del 6 de febrero, se ha comprobado y así lo han alertado las autoridades de esa poca responsabilidad de algunos viajeros, también de sus familiares, que sin respetar el protocolo sanitario pues iban a las comunidades, no cumplían el aislamiento y entonces llevó a que este importante rebrote tenga también entre una de sus causas fundamentales este asunto. Vamos a redes sociales, vamos a ver qué nos siguen diciendo las personas que se comunican. Dice Joandri: pienso que en la responsabilidad de todos, pero todos, es la clave. Nos sigue preocupando algo en especial, la falta de responsabilidad en las personas y a veces las demoras de los resultados de los PCR y algo que no se ha podido controlar, que es las colas en las tiendas. Sobre las colas hemos conversado y hemos alertado sobre la necesidad de desconcentrar todos estos productos de primera necesidad que en ocasiones quedan en muy pocos comercios. Sobre esto hemos hablado, hemos alertado. Sin embargo, hay un punto aquí trascendental y es las demoras en los resultados de los PCR. Doctor Carmelo, esto sigue siendo lamentablemente una realidad para los casos que se producen en la comunidad, pero también en el tema de los viajeros. ¿Qué ha pasado? Porque hemos conocido que en ocasiones no es problema de tardanza en el laboratorio. ¿Qué ha pasado con esto? A ver, Lázaro, se han analizado todas las causas que han llevado a que esta situación se esté originando. Se trabaja hoy, primero, en el desarrollo de la transmisión de la información y en la oportunidad de la llegada de esa información hasta la persona. Hoy se trabajan en varios sistemas informáticos, desarrollo de una APK, como ha sido noticia ya en varios lugares y en varias redes sociales, y se analiza, fíjate, esto es a nivel nacional, detalladamente, día a día, cómo está funcionando el tema de la transmisión de la información hasta el viajero o hasta la persona en cuestión en la comunidad. Existen grupos que están dedicados exclusivamente hoy a facilitar la transmisión de la información una vez que el resultado ya está en el laboratorio, una vez que el resultado llega al sistema y le llegue a la persona, que es lo más importante, con la oportunidad que requiera, pero también que el sistema actúe en función de ese resultado. Se está trabajando con esto. Se está llevando de cerca. El aislar, por ponerlo a la parte de los viajeros, el aislar a los viajeros facilita un poco más esto. A partir del día 6 que se implementó la medida, por ejemplo, el primer grupo de personas a estudiar con el PCR del quinto día fue el día 11, teniendo en cuenta que estamos contando el primer día como día 1 y el quinto día tocó el día 11. Fue un sistema, ese día trabajamos a tiempo completo para garantizar que esa información llegara hasta los centros de aislamiento con la oportunidad requerida, primero para no demorar al viajero en un centro de aislamiento y que tuviera un resultado oportuno, segundo para poder detectar los casos positivos que aún siguen entrando a través de la frontera y que nos permitieran a nosotros tomar medidas oportunas y aplicar los protocolos necesarios para evitar que se transmita la... Hay personas que nos escriben, un televidente nos decía, bueno, mi esposa llegó del exterior, decía un televidente que prefiere el anonimato, estuvo cerca de 10 días esperando un resultado, lamentablemente esto ocurre. Pero se pudiera, digamos, desde la informatización, ese propio proceso de informatización, quizás estoy pensando en establecer alianzas con organismos que se dediquen a este tema para que esta información fluya, quizás de manera digital. ¿Se ha pensado en esto, doctor? Se ha pensado, se ha trabajado y se está implementando. ¿De qué manera? De manera directa, digital, como tú decías, se ha desarrollado un software que hoy se implementa en los laboratorios, o sea, se enlaza a los laboratorios, aeropuertos, laboratorio, en este sentido del control sanitario internacional, laboratorio, áreas de salud, municipio, áreas de salud. A ver, en La Habana, ya La Habana fue el escenario de ensayo inicial, donde se analizaron primero qué situación y qué condición desde el punto de vista tecnológico se tenía, cómo estaba el nivel incluso de transmisión de la información hasta ese médico de la familia. Se han desarrollado ya varias APK, de hecho hoy el Ministerio de Salud Pública trabaja ligado a la empresa Datis, que ya tiene desarrollado un APK, y entre las cuestiones que se han anunciado precisamente está este tema de la APK para que la persona reciba el resultado en su propio móvil, una previa, por supuesto, aprobación de que deje el número de su móvil, y ese resultado exclusivamente de él le llegue lo antes posible a la persona, o sea, con la misma rapidez. Se sigue desarrollando el sistema también para que, o sea, como tal, el enramado del sistema informático de salud también recibe instantáneamente ese resultado que el laboratorio emite una vez que está procesada las muestras. O sea, que hay un trabajo ya desarrollado que está en funcionamiento, de hecho, y está en este momento en la
diseminación en todo el país de estas novedosas tecnologías que nos van a facilitar mucho la transmisión de la información. Doctor, hay algunas personas que nos escriben y se preguntan, por ejemplo, por el seguimiento. Cuando un viajero llega a Cuba, se le hace este PCR, va al centro de aislamiento. ¿Qué sucede en ese centro de aislamiento? ¿Qué seguimiento le dan las autoridades sanitarias o es sencillamente esperar que llegue el resultado del examen? Fíjate, no. Desarrollado un programa para atender esto, desarrollado por supuesto toda una metodología de cómo debe funcionar un centro de aislamiento, qué medidas de bioseguridad se deben cumplir, el aseguramiento de los recursos materiales y los recursos, por supuesto, humanos, para hacer funcionar estos protocolos, el nivel de vigilancia que se tiene que tener diaria de esos viajeros, incluso los viajeros dentro del centro de aislamiento deben ser vistos varias veces en el día por el personal de salud, se le toma la temperatura, se le da seguimiento, también se atienden necesidades de asistencia médica que puedan surgir. También está el tema de la característica individual de cada viajero. No todos los viajeros van a cualquier centro de aislamiento, hay centros de aislamiento que atienden a viajeros con un nivel de discapacidad mayor que otro, con personas vulnerables, no van a cualquier centro de aislamiento. De hecho, hoy se discrimina entre una persona que tenga facilidad de movilidad y una persona que no la tenga. No es el mismo centro de aislamiento hacia donde se destina. Existe todo un protocolo desarrollado para el seguimiento del viajero mientras permanezca en el centro de aislamiento. Y una vez que tenga el resultado negativo del CPCR realizado al 5º día, el viajero es trasladado hasta su comunidad. Así lo dice el protocolo, trasladado hasta su comunidad. Vamos a hacer un alto en la conversación, doctor Carmelo, para irnos a la calle otra vez. Le dejo pensando, Cuba ha puesto como requerimiento el hecho de entrar al país con un PCR que no exceda las 72 horas de realización entre el momento del resultado y la llegada del viajero a Cuba. Vamos a hablar de ese particular y también en el caso de las personas que van a viajar al exterior y esos países a donde van piden un resultado de PCR negativo. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Eso será más adelante porque ahora les invito a irnos a la calle. Hemos preguntado también por la responsabilidad. Este tema no solo pasa por el control de los viajeros, aunque ya sabemos que el rebrote que vive hoy el país tiene una de sus causas más importantes en las personas que llegaron del exterior en condición de ser casos positivos y llevar el virus a la comunidad. Pero esta responsabilidad, esta conciencia que es de todos, cómo controlarlo, también esos casos que siguen en nuestras comunidades, la transmisión interna en el país. Sobre eso preguntó Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. Hay que estar atento, alerta, cualquiera se puede contagiar. Basta un mínimo descuido, tocamos superficie, nos pasamos sin querer la mano y nos vamos a contagiar. Entonces hay que estar atento. Mientras no hay una vacuna, la vacuna somos nosotros mismos, el cuidado que ponemos. Aquí hubo un tiempo que se tomaron medidas muy fuertes, como la que ahora empezaron a tomar, que no se puede salir después de las 9 de la noche a la calle. Y no, bueno, paralizaron las guaguas. Yo sé que paralizar la guagua en este momento como ahora, como está la situación del dinero, es paralizar el país, pero a veces para poder pararlo, porque el dinero es importante, pero la vida es más importante. Yo no estoy diciendo que vayan a paralizar el país, pero si esto sigue van a tener que hacerlo. Bueno, que la gente debería tomar un poco más conciencia, porque es verdad que el país está tomando sus medidas, pero la gente debería tomar más conciencia con respecto de COVID y las enfermedades. De que las personas deben cuidarse, lo fundamental, y salir lo menos posible a la calle. Dentro de un mismo centro de trabajo, que la gente mismo se crea en confianza, y como son compañeros, amigos, hasta directores que están ahí mismo, ellos, para empezar el respeto debe ser por arriba. Y ellos mismos están ahí sin azúcar abajo, fumando ahí entre compañeros. Y es lógico que esto no, por eso hay que tomar realmente muchas medidas de salir para la calle, a los centros de trabajo principalmente, y entrar sorpresivamente para que ustedes vean cómo van a coger gente, ¿verdad? Esto es un problema de conciencia, de que las personas comprendan de que es por su propia vida, de que tienen que tener cuidado, de que hay que salir a la calle a buscar la comida, a trabajar, a hacer la vida dentro de una supuesta normalidad. Pero hay que tener disciplina, cuidado, conservar la higiene. Solamente eso, mucho cuidado, para poder contribuir a que sean menos los contagios, el país gaste menos, invierta menos, que es costosísimo, y poder salir adelante. Varias aristas del tema: responsabilidad, conciencia, controles sorpresivos en los centros de trabajo. Decía
un televidente para que se vea cómo se va a acoger a algunos que están, digamos, en buen cubano fuera de base, como decimos los cubanos. Son aristas, por supuesto, y llamados de atención, en tanto la situación epidemiológica sigue siendo muy complicada, muy compleja en el país. Hay otras personas que apuestan por medidas muy restrictivas, paralizar el país. Esto no creo en un escenario complejísimo también desde el punto de vista de la economía sea lo más responsable, consecuente también, en tanto estamos en medio del ordenamiento, hace falta producir. Son muchas cuestiones, muchas aristas que aportan, también criterios que aportan nuestra teleaudiencia y que nosotros compartimos en el tema de la semana. Doctor Carmelo, le preguntaba, las personas que llegan hoy al país todas entran con un PCR, ¿cierto? Sí, todas deben venir con un PCR realizado 72 horas antes de efectuar el viaje hacia Cuba. Sin embargo, hemos leído en redes sociales que algunas personas lleguen con este PCR fuera de término o que quizás no sea una de las instituciones habilitadas o que ustedes han identificado como responsables, más responsables, tener resultados certificados a la hora de emitir un resultado de PCR. ¿Esto ha sucedido? ¿Qué trabajo se hace con estas personas que pueden llegar, digamos, con un PCR fuera de término o que el resultado sea dudoso? ¿Cómo proceder en esos casos? Fíjate, una cuestión fue, un escenario fue antes del 6 de febrero, otro escenario es después del 6 de febrero relacionado con este tema. Y lo digo porque hay que hacer la salvedad, no obstante a eso. Antes del 6 de febrero no aislábamos a las personas, iban directamente a la comunidad. Hoy las personas son aisladas institucionalmente y existe un mejor control sobre ese viajero que está arribando al país. Pero fíjate, sí han ocurrido incidencias que todas se han abordado en dependencia de, de una manera multifactorial. Te explicaba, al caer el tráfico internacional, muchas personas quedaron varadas en algunos países. Personas que depende del país donde estuvieran, era la facilidad de tener o no a tiempo un PCR, o incluso personas que cumplieron con el término, pero al quedar varadas un día, 2 días, y esta disminución de los vuelos, se le fue de término el PCR. Cada caso fue puntualmente analizado, es puntualmente analizado a nivel de la frontera y existe un mecanismo de comunicación hasta el nivel central donde se analiza, se notifica y se analiza. Pero también hay personas que han decidido viajar ya que las aerolíneas algunas aerolíneas no le exigieron sin el PCR. Bueno, pues esas personas han sido multadas a nivel de los aeropuertos. Y tenemos ejemplos reales, porque la legislación vigente actual lo permite, donde se tuvo que tomar lamentablemente esta medida, independientemente de que antes del 6 ya casi llegando a algunos territorios del país tenían capacidades de aislamiento. Y esta persona, independientemente de la medida que se tomó de ser multada por nuestras autoridades sanitarias, también pasaron a un centro de aislamiento en los territorios donde residen. Hoy no es que deje de ser un problema, fíjate, la medida se mantiene. La medida de aislamiento institucional es sin perjuicio del resto de todos los protocolos y todas las medidas que se han implementado. Hay que seguir entrando con un PCR. Hay que seguir entrando con un PCR. Se sigue realizando el PCR al arribo en el aeropuerto a todos los viajeros internacionales y se continúa con el protocolo de vigilancia epidemiológica y el protocolo del PCR del 5.º día para no cesar la vigilancia, sino para que la persona, para ya tener al menos una seguridad, una garantía de que esa persona que va a entrar en contacto con la comunidad no tiene la enfermedad. Ahora, doctor, las personas, los cubanos que van a viajar, tienen un vuelo a un país determinado y este país le pide un PCR también negativo. ¿Qué se ha hecho para facilitar este asunto? Mira, en todos los territorios está determinado y ya es una práctica que lleva varios meses de implementada. Y ha ido creciendo también la exigencia de los países. Los países han visto la necesidad de implementar esta medida, como nos vimos nosotros también en la necesidad. En todos los territorios está bien determinado los viajeros cubanos residentes en el país, donde deben acudir para hacerse la toma de muestra. Por supuesto, deben presentar la evidencia del viaje, ya sea su boleto, no el pasaporte, su boleto de viaje, para evitar también un mal uso de este recurso que hoy dispone el país y que tanta falta nos hace. En cada provincia del país, incluso en todos los municipios del país, está determinado dónde se toma esta muestra y dónde se certifica el resultado de esta muestra. Por supuesto, casi todo coincide en el mismo lugar. Y igual que para el personal extranjero que está en el país, que va a viajar, está bien determinado cuáles son las clínicas, o sea, en cada territorio las clínicas internacionales, las sucursales de servicio médico, de la comercializadora de servicios médicos cubanos, donde se brinda este servicio. Este sistema
por supuesto, no está exento tampoco de incidencias que han sucedido, pero al menos se le garantiza a toda la persona que tiene la intención de viajar o la necesidad de viajar, salir para el país a donde va, si se lo exigen, con un PCR realizado. Doctor, mi última pregunta. ¿Este protocolo aplicado en el país a partir del 6 de febrero incidirá en que tengamos menos contagios, por supuesto, del exterior? ¿Estamos cortando a cero la posibilidad de contagios desde el exterior? No, no lo garantiza realmente. Bien decías al inicio del programa, muchas personas vienen asintomáticos, otras personas, a pesar de que puedan traer un PCR negativo, en el momento que se lo hicieron no tenían una carga viral detectable y por lo tanto vienen con un PCR negativo, pero desarrolla la enfermedad días después de haber arribado u horas después de haber arribado. Hemos tenido ejemplos de viajeros que han llegado al país con un PCR negativo de un laboratorio certificado y a las 24 o 48 horas, cuando ha estado el resultado del primer PCR, están positivos a la enfermedad. Igual que hemos tenido casos positivos al quinto día, lo estamos teniendo. Pero, ¿qué pasa? La medida de aislar institucionalmente al viajero es lo que nos da la oportunidad de aplicar las acciones y evitar la transmisión a nivel de la comunidad. ¿Me entiende? Evitamos que ese viajero esté en contacto con la familia una vez que haya sido diagnosticado con enfermedad. Y por supuesto los niveles de transmisión son mínimos. Pudiera ocurrir con quien lo esté acompañando, quien sea su persona más allegada, ya sea en el viaje o sea en los centros de aislamiento, que por supuesto los protocolos esta vez sí contemplan mucho mayor rigor, mucha mayor disciplina dentro de los centros de aislamiento para evitar que se nos conviertan en ciertos transmisores de la enfermedad. Pero eso nos da la oportunidad al sistema de detectar a la persona positiva con la enfermedad y aplicar los protocolos de tratamiento. Por supuesto, se llevan de ese centro de aislamiento hacia las instituciones que hoy están determinadas en el país para la atención según el estado de salud de la persona que estemos en cuestión, que esté positivo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acercado a este asunto de tanta importancia para nuestro país, toda vez que la COVID-19 sigue siendo una muy lamentable realidad. Tenemos una importante transmisión autóctona dentro del país, o sea, transmisión en nuestras comunidades, pero este protocolo que se ha establecido a partir del 6 de febrero de aislar a cada uno de los viajeros que lleguen a nuestro país minimiza la posibilidad de que vayan más contagios a la comunidad procedentes del exterior. Gracias otra vez por habernos acompañado en esta emisión del tema de la semana. Yo me voy a despedir por hoy. Usted recuerde, el lunes volvemos con trabajo por cuenta propia. Nos estarán acompañando autoridades de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. ¿Sabe usted qué cosa es el clasificador de actividades económicas? ¿Cuáles son estas actividades donde las personas que quieran desempeñar o desarrollar un proyecto de trabajo por cuenta propia, pues cuáles son estas actividades a las que se pueden insertar? Sobre todo eso vamos a estar conversando el próximo lunes. Trabajo por cuenta propia en el tema de la semana y las actividades que usted puede desarrollar y que están aprobadas en nuestro país. Me despido hasta el próximo lunes. Tenga un excelente fin de semana.